Buenos días, mi nombre es Rafael Espinel y hoy voy a compartir con ustedes lo referente al trabajo de grado en el campo de la geografía titulado El uso de estrategias en la enseñanza de la geografía y la pertinencia de las mismas con la realidad contemporánea. En la actualidad, la enseñanza de la geografía tiene cierta discrepancia con la realidad que vive el educando. Por ello, se identifica una problemática a estudiar. Es la necesidad de comprender las sociedades humanas y los hechos que en ellas acontecen en su totalidad. Para estudiar y comprender estas sociedades se pueden plantear ciertas perspectivas desde una teórica metodológica, tomando en cuenta el espacio y la relación entre estas sociedades y el medio físico en que habitan, aplicando entonces una visión humanista de la geografía y manteniendo presente que dicho ambiente es variante y va a ser propio del individuo que interactúe con él y del contexto en donde se desarrolle. Es decir, no es una fórmula en común para todos los escenarios, que dependiendo de dónde se realice la investigación, van a haber variantes que deben ser tomadas en cuenta. De allí se deriva como problemática, en primer lugar, la debilidad en el empleo de estrategias de enseñanzas que promuevan en el educando una clase de geografía placentera a gusto, que saque de él lo que realmente se espera del educando en la enseñanza de la geografía y no que solamente sea un receptor pasivo de dicho proceso de enseñanza. De allí también se puede derivar la forma metódica y tradicional con que se imparten los conocimientos. Es decir, encontramos la presencia de clases centradas en un rol protagónico del docente, y dicho docente en la mayoría de los casos no va más allá de la transmisión textual de un conocimiento. Por ello, existen carencias de metodología de enseñanzas novedosas y acordes con la realidad contemporánea. Ante tal problemática, se plantean objetivos. El principal, generar fundamentos didácticos a partir del uso de estrategias en la enseñanza de geografía con pertinencia de las mismas en la realidad contemporánea. Quiere decir que existe la necesidad de crear metodologías didácticas que permitan la enseñanza de la geografía, pero que esta enseñanza esté directamente relacionada con la realidad del educando. Para ello es necesario identificar las estrategias empleadas durante la enseñanza de la geografía por los diferentes docentes encargados de la cátedra. A partir de ello, diseñar modelos didácticos con una serie de estrategias de enseñanzas contextualizadas con la realidad del educando. Determinar las interpretaciones o razonamientos elaborados sobre las estrategias empleadas y su correspondencia con la realidad, para luego poder contextualizar a partir de las teorías de enseñanza y de aprendizaje las diversas evidencias y construcciones orales y escritas elaboradas por los participantes con un modelo didáctico organizado para la enseñanza de la geografía. Quiere decir que al final se debe haber generado una serie de estrategias didácticas que permitan mejorar o hacer más eficiente la enseñanza de la geografía
y que el educando pueda relacionarla de una u otra forma con su diario vivir. En cuanto a antecedentes, tenemos a Pérez 2000, Izarra 2002 y Abasto 2008. A Pérez 2000, que realiza un estudio con la finalidad de exponer los fundamentos teóricos y metodológicos que orientan la investigación científica del entorno comunitario como estrategia de enseñanza que facilita el aprendizaje de la geografía. A Izarra 2000, quien realizó un estudio titulado Estrategias para adaptar la enseñanza de la geografía en la tercera etapa de educación básica a las transformaciones de la globalización, y Abasto 2008, con la investigación que tuvo como propósito diseñar una propuesta que permita la utilización de la investigación educativa como una estrategia para el mejoramiento de la enseñanza de geografía de Venezuela. En cuanto a fundamentos teóricos, entonces tenemos la didáctica, modelos didácticos, la enseñanza de la geografía y el cognitivismo. En el campo de la didáctica, porque se elabora un conocimiento estratégico que se convierte en un instrumento clave a la hora de comprender mejor el campo educativo con el objetivo de construir y contribuir en su transformación. En cuanto a los modelos didácticos, que es una reflexión anticipadora que emerge de la capacidad de simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza de la geografía, con el doctor Armando Santiago, quien afirma que es indispensable que la enseñanza oriente el aprendizaje hacia la obtención de la información con el desenvolvimiento de actividades pedagógicas participativas. Y en el conocimiento, el modelo de aprendizaje cognitivo confiere al estudiante un papel muy importante dentro del proceso de aprendizaje, asumiéndolo como un ser capaz de procesar la información, transformarla y darle un significado a lo aprendido como respuesta crítica y reflexiva. Es decir, se plantea que el educando debe en este momento asumir un papel protagónico, estar directamente relacionado, ser partícipe activo de su proceso de enseñanza y aprendizaje y no solo un ente pasivo receptor de información. En cuanto a la metodología, tenemos paradigma cualitativo, un método de investigación-acción en técnicas e instrumentos, la entrevista y la observación. En el escenario, las instituciones del Circuito 2 del municipio Junín, y en informantes claves, los docentes del campo de geografía de Venezuela. ¿Por qué un paradigma cualitativo? Porque en el paradigma cualitativo permite plantear diseños que llevan al investigador a la descripción de hechos a partir de observaciones, utilizando diferentes formas de recolección de datos al mismo tiempo que se preocupa por el entorno, enfocándose principalmente en el estudio de contextos que no hayan sido modificados ni alterados. En cuanto al método como investigación-acción, han permitido establecer como método a esta investigación, ya que éste admite la descripción precisa del fenómeno en estudio y todo lo que en él acontece, al mismo tiempo que se van desarrollando las acciones pertinentes para llevar un cambio sobre el problema encontrado. Y en cuanto a técnicas e instrumentos como la entrevista y la observación, en cuanto a la recolección de información, la entrevista permite obtener datos a través de los
relatos orales que estuvieron conformados por un conjunto de narradores las experiencias pedagógicas de los docentes. Y en cuanto al escenario, tenemos la Escuela Técnica Robinsoniana Carlos Rangel Lamos, el Colegio Los Andes y la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, como instituciones pertenecientes al Circuito 2. Y inevitablemente los informantes claves, los docentes que están relacionados directamente en la enseñanza de la geografía de Venezuela, docentes que ejercen en el campo de la geografía para así poder determinar de qué manera estos llevan a cabo la transmisión, la enseñanza del conocimiento geográfico. Muchas gracias por su atención.